Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. El IMSS San Miguel presenta Conquistadores, enseñanzas prácticas de personajes de la Biblia, porque somos llamados a triunfar. Siempre es muy especial contar con su sintonía. Gracias a usted que está pendiente de esta programación y de su programa Conquistadores. A usted que nos sintoniza a través de las redes sociales va nuestro más cordial saludo, esperando que usted pueda dejarnos su comentario y poder suscribirse a nuestro canal en YouTube. Puede buscarnos como Melvin López o el IMSS San Miguel. Iniciamos entonces el tema para este día. Moisés huyó de delante de Faraón. Está basado en el libro del Éxodo capítulo 2 versículo 15 que nos dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. El libro del Éxodo, específicamente el capítulo 2, registra el relato de cuando Moisés, al salir en defensa de un hebreo, mató a un egipcio y escondió el cadáver en la arena. Al siguiente día, al tratar de mediar entre un hebreo que maltrataba a otro, fue atacado verbalmente por el abusador. La referencia escritural está en el Éxodo capítulo 2 versículo 13 y 14. Moisés, al ser descubierto y sabiendo que Faraón lo quería matar, huyó a Madián y en un pozo defendió a las 7 hijas de Jetro, el madianita. Ellas contaron a su padre sobre la valentía de aquel forastero egipcio llamado Moisés. Por invitación del padre, Moisés se fue a morar con esta familia y luego se casó con Séfora, que le dio a luz un hijo llamado Gersón. El capítulo termina con una campaña de oración por parte de los hijos de Israel, después de muerto el faraón, para clamar por liberación de la servidumbre. Los dos versículos finales, versículos 24 y 25, registran la atención de Dios. Y oyó Dios, y se acordó, y miró Dios, y lo reconoció Dios. Punto número 1. La precipitación. Dice Éxodo capítulo 2 versículo 12. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. La expresión, crecido ya Moisés, se lee en el libro de los Hechos capítulo 7 versículo 23, así: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, todo el acontecimiento de Éxodo capítulo 2 versículo del 11 al 25, ocurrió cuando Moisés terminó de cumplir los 40 años. A esa edad, toda persona debe haberse realizado como ser humano, haber logrado su vocación, universidad, su carrera, tener una familia establecida, y si él o ella están en el ministerio, estarán definidos y debidamente ubicados. Deseo enfatizar una vez más esto: crecido ya Moisés. Muchos seres humanos crecen físicamente, pero no crecen emocionalmente ni espiritualmente. Llegan a ser grandes en lo físico, pero se mantienen pequeños en su voluntad, en emociones, en decisiones. Dice aquí la escritura: salió a sus hermanos, versículo 11. El Moisés egipcio se siente en esta etapa de su vida como el Moisés hebreo. Hechos capítulo 7, versículo 23 nos dice: le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Esa salida y visita a sus hermanos étnicos se cocinó en el horno de su corazón. Tuvo un corazón inclinado a su propio pueblo. De alguna manera, ya Dios estaba tratando con el corazón de ese hijo adoptado de los hebreos. Muy probablemente Jocabed, la madre de Moisés, se encargó de ayudarle a descubrir su propia identidad hebrea. El Espíritu Santo, mediante la revelación de la palabra, nos ayuda a descubrir quiénes somos en Jesucristo y las promesas que de Dios Padre tenemos para nuestras vidas. Muchos seres humanos viven fuera de su propio contexto cultural. No han aprendido a aceptar quiénes son y a qué grupo social pertenecen. Moisés, en su corazón, sabía quién era él. Tenemos que salir a los nuestros. Dice la Escritura, el versículo 11, y los vio en dura tarea. Moisés fue un observador del sufrimiento ajeno. Aunque él vivía bien, lo tenía todo, y no conocía el sufrimiento. Pudo tener una visión de la dura tarea de sus homólogos, del abuso social y de la opresión que su etnia experimentaba.
Él pudo haber ignorado la situación de otros y mirar al otro lado, pero no lo hizo, leemos, y los vio. Muchos seres humanos viven duramente, trabajan duramente, levantan familias duramente, luchan duramente en la vida y todo lo que obtienen en la vida ha sido duramente. Dice el versículo 11 siempre, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Quiero comparar Hechos 7:24, nos dice, y al ver a uno que era maltratado, Moisés vio y observó. Tuvo una visión del abuso social, del maltrato humano, de cómo alguien en poder abusaba contra alguien bajo dominio. Descubrió la discriminación racial, la cual es diabólica, es condenada por Dios. Moisés fue un vidente de justicia social, de derechos humanos y de calidad de vida. Aquel egipcio representaba la opresión de los inconversos con la cual hombres y mujeres de Dios se tienen que enfrentar. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, y al ver al egipcio, vengó al oprimido. Hechos capítulo 7, versículo 24. El espíritu del nacionalismo resucitó en Moisés. El problema mayor de Moisés es que, en vez de dejar a Dios desarrollar su propósito en él, quiso ayudar a Dios en el desarrollo de ese propósito. No esperó el tiempo de Dios, sino que se adelantó a Dios. Antes de que nosotros trabajemos para Jesucristo, Éste debe trabajar en nosotros. Muchos le quieren dar una mano de ayuda a Jesucristo y no dejan que Jesucristo les dé la mano a ellos. Nosotros no ayudamos a Jesucristo. Jesucristo nos ayuda a nosotros. Muchas veces el querer adelantar el propósito de Dios en nosotros, arruinamos todo el programa, arruinamos todo el plan divino, lo atrasamos o lo adelantamos, lo demoramos o lo prolongamos más de la cuenta, nos salimos del tiempo de Dios. Llegamos a ser como esos vehículos que tienen fuera de tiempo su cadena o mecanismo principal, que hace girar el motor. Dios tenía un plan de liberación nacional con Moisés, pero su ligereza, su carnalidad, el ser demasiado rápido en actuar, le atrasaría todo el plan divino 40 años más, no solo a él, sino a otros. Todos tenemos que aprender a esperar en Dios. Muchos malogran las cosas, las dañan, porque actúan fuera de tiempo y sin haber madurado. Tenemos que meternos en el tiempo de Dios. Sin la ayuda de Moisés, Dios mató a todo el ejército de Faraón en el Mar Rojo. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en arena. Versículo 12. Aquí se enumera una serie de acciones realizadas por Moisés. Entonces miró a todas partes. El pecador se las pasa mirando a todas partes. Anda buscando cómo evitar el ojo de los demás cuando peca y cuando actúa mal, pero se olvida de que hay un lugar donde no mira, el cielo. Y desde ahí los ojos de Jesucristo lo ven todo. Cuidado, lo único que faltó fue mirar hacia arriba, al cielo, donde está Dios. Y por eso cometió tan grave error que le costó 4 décadas de atraso en su misión. Lot miró hacia Sodoma y Gomorra y tuvo que pagar serias consecuencias. Sansón miró hacia las filisteas y perdió sus ojos, su libertad, su posición, su familia, su tribu y su respeto. David miró hacia la terraza de su vecina Betsabé y perdió su unción como rey en Israel y Judá. Y viendo que no parecía nadie, eso se creyó Moisés. Él no vio al que estaba viéndolo a él. En algún lugar habrá unos ojos humanos que nos verán haciendo maldad, dijo el autor de la carta a los Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí cito Hebreos capítulo 12, versículo 1. Volvamos al pasaje. Éxodo. Mató al egipcio y lo escondió en arena. Moisés se volvió un asesino. No controló sus impulsos emocionales. Actuó apasionadamente, fue iracundo. ¿Cómo mató al egipcio? No sabemos, pero lo mató. Y complicó más la situación. ¿Por qué? Lo escondió en arena. Al igual que Moisés, muchos andan escondiendo su pecado, sus faltas, su mala conducta. Están enterrando faltas, engaños, mentiras, acciones,
y muchas otras cosas en la arena del engaño y la falsedad. Viven y se pasan la vida enterrando siempre algo. No entierres. No entierres lo que te está ocasionando mayor destrucción a ti, el pecado. Aquel que confiesa su pecado alcanza misericordia. Son las 2 de la mañana, va caminando por las calles del viejo San Juan, va buscando entre las sombras algún perdido para su alma poder destrozar, porque él sabe que en las noches cuando el sol corre y se esconde en la calle, solo quedan los que buscan emociones, los que quieren disfrutar, los que siempre salen a experimentar. Qué triste a la verdad, es una bestia peligrosa, en cada mano lleva sangre del que dejó atrás, se disfraza de muchas cosas para engañarte, darte muerte y luego continuar. Por eso es que Dios me envía a ofrecerte paz y vida, que sientas cada día la felicidad perdida y que escapes de tu error, porque yo sé que después será peor, sé que será peor. Mira hacia arriba, pide a Dios que guarde cada día tu vida, y mira, porque si Dios está ahí, ¿quién contra ti? Entre las sombras, una luz brillante que me ha de cegar, y hay un ángel dentro de ella, un ángel gigante listo a batallar, hace correr al enemigo y me dice: estoy contigo, porque mi Señor te ha oído. Él guarda tu camino, escogiste al Señor y verás como todo te irá mejor. Sé que te irá mejor. Mira hacia arriba, pide a Dios que guarde cada día tu vida. Y mira, porque si Dios está ahí, ¿quién contra ti? Mira hacia arriba, pide a Dios que guarde cada día tu vida. Y mira, porque si Dios está ahí, ¿quién contra ti? Mira hacia arriba, pide a Dios que guarde cada día tu vida. Y mira, porque si Dios está ahí, ¿quién contra ti? Mira hacia arriba, pide a Dios que guarde cada día tu vida. Y mira, porque si Dios está ahí, ¿quién contra ti? Conquistadores, sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Gracias por dejarse acompañar. Estamos desarrollando el tema Moisés huyó de delante de Faraón. Hemos visto ya un primer aspecto en esta temática basado en el capítulo número 2 del libro del Éxodo. Hemos visto el primer aspecto como lo es la precipitación de Moisés.
Analicemos un segundo aspecto. Antes quiero recordarle que usted puede dejarnos su comentario de lo que Dios está haciendo a través de este programa en su vida, mandándonos su mensaje de texto a través de WhatsApp 7554-7153. Si no, puede dejarnos su comentario a través de nuestra fanpage en Facebook. Analicemos el segundo aspecto entonces, la mediación. Éxodo capítulo 2, versículo 13. Al día siguiente salió y vio a 2 hombres hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? El ser humano tarde o temprano se verá en el coliseo del conflicto, metido en la arena de sus rivalidades, en el cuadrilátero de las luchas. El conflicto en la vida se enfrenta de 3 maneras en particular. Número 1, atacando. La persona se enoja, pelea con el opositor, le descarga en él o ella la ira que tiene. Hace daño al otro verbal, emocional o físicamente. Atacar es la manera más simple de enfrentar los conflictos. Número 2, huyendo. Ante el conflicto, muchos huyen y no lo confrontan. Una situación conflictiva les acelera para alejarse en vez de buscar la solución sabia y pacífica. Huyen de los trabajos, huyen del matrimonio, huyen de la familia, huyen de las congregaciones. Siempre están huyendo. La tercera manera particular de enfrentar un problema es negociando. Se debe hablar del asunto, ver los pros y los contras de las crisis, el problema o la situación. Buscar la solución de manera pacífica y ventajosa para ambas partes en desacuerdos o conflictos es la mejor opción. Hacer la paz en un punto neutral si es entre personas. Aceptar el problema y desarrollar un mecanismo de solución es también una solución. En resumen, al lidiar con el conflicto pierde el otro, pierdo yo o ganamos los dos. El día anterior, Moisés no pudo lidiar correctamente con el conflicto personal que encaró y lo enfrentó atacando para ayudar a su compatriota. En los trabajos se ofrece un seminario que se conoce como manejo de la ira. Moisés necesitaba tomar un curso como este. Al otro día, el mismo Moisés, en otro espíritu, estaba mediando para que 2 partes en oposición negociaran. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Aconsejaba al abusador para que no abusara. Muchas veces un abusado abusa a otros, un oprimido oprime a otros, un discriminado discrimina a otros. Moisés podía dar un consejo sabio para ayudar a otros, pero no pudo aplicar sabiduría en su propia vida. Así somos muchos de nosotros. Aconsejamos a otros en aquello que nosotros mismos necesitamos consejo. Ofrecemos soluciones a otros que para nosotros mismos no descubrimos. Sabemos mediar en conflictos de los demás, pero no dejamos a nadie mediar en nuestros conflictos. Somos expertos resolviendo problemas ajenos, pero los nuestros nos consumen, nos ahogan. Vea lo que dice. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Versículo 14 del capítulo 2. Antes, Moisés trató con un egipcio del tipo inconverso. Ahora trata con un hebreo del tipo creyente, el abusador, el opresor, el castigador de un indefenso. Se las tenía guardadas a Moisés. Algo le sacaría a la cara. Aquel hombre regañado lo enfrentó con su crimen del día anterior. A muchos les gusta guardar información de otros para echársela en cara el día que sean molestados. Lo que él hizo ayer, hoy se lo recordó. Moisés, cuyo espíritu nacionalista bullía dentro de él y en el cual actuó desenfrenadamente, fue confrontado con su pasado. Ya tenía un mal precedente en su vida. Los precedentes pueden meter a los líderes y a cualquiera en problemas. Algún día alguien le sacará algo en cara a otro. Cuidado. La actitud liberadora, el espíritu nacionalista y la acción contra el opresor egipcio del día anterior, en vez de verse como un acto heroico por parte de Moisés, como defensor del oprimido, fue visto por la propia etnia hebrea como un mal ejemplo, como un crimen. Vemos cómo lo interrogó con tanto rechazo y desprecio humano. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros?
En ese momento, no tuvo la visión de ver en aquel Moisés inmaduro el libertador de toda una nación hebrea. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente, esto ha sido descubierto. El hebreo acusó a Moisés de que éste podía matarlo como lo hizo con el egipcio. Rechazó su intervención, denunció su ayuda. Muchos seres humanos rechazan la ayuda que otros les pueden dar. Es más, no buscan consejería ni asesoría para ellos. Hay quienes, mirando el pasado de una persona, no aceptan todo el favor que éste o ésta les está ofreciendo. No son capaces de ver que aunque alguien haya tenido sus fracasos en el pasado, en el día anterior, hoy puede ser un recurso disponible para ayudar. La reacción de Moisés fue: entonces Moisés tuvo miedo. ¿Miedo a quién? ¿Miedo a qué? ¿Al faraón y a las consecuencias de prisión y muerte por haber matado a un egipcio? Sobre todo tuvo miedo a ser descubierto. Muchas cosas malas se hacen clandestinamente, a la puerta cerrada, en secreto, enterrando cosas en la arena. Pero saber que pueden ser descubiertas o que puedan salir a luz produce piel de gallina en cualquiera. Saber que además de nosotros alguien conoce nuestras faltas, nuestras debilidades y nuestros pecados ocultos produce un sentimiento de miedo. Ese día marcó un antes y un después en Moisés. Leemos: ciertamente, esto ha sido descubierto. Ya su acción pasada no era un secreto de guerra. Fue visto por aquel hebreo opresor y discriminador que tenía delante de sus ojos. Muy pocos que caen atrapados en pecados inmorales los confiesan voluntariamente. Aún más, no ponen freno a su vida secreta de pecado. Alguien los tiene que delatar. En él se cumplió. Ciertamente, esto ha sido descubierto. Para muchos, los que más atacan es lo que los atrae. El pecado que más condenan es el pecado que más los seduce. Atacar demasiado un pecado puede ser manera que una persona tiene que protegerse de su propia debilidad. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, capítulo 2, versículo 15. De alguna manera, el crimen cometido por Moisés llegó a oídos del Faraón, y ante el peligro de muerte que Moisés tenía, no le quedó otra alternativa que huir al desierto de Madián, lo que hoy día es Arabia Saudita. Esta huida marcó el primer éxodo de Moisés. Este cerró en su vida un periodo de 40 años y dio inicio a un segundo periodo de 40 años más. En la vida y peregrinación del creyente siempre habrá uno y más éxodos. Salir del mundo, huir de la vida de pecado, escapar del gobierno del faraón espiritual para buscar refugio en Jesucristo y en la iglesia es un éxodo espiritual. Es dejar la tranquilidad del palacio en el que estamos acostumbrados a vivir para peregrinar en el desierto del llamado del crecimiento espiritual y de la formación para la obra del ministerio. En la vida tenemos que aprender a esperar en Dios antes de actuar precipitadamente. La impaciencia, el temperamento sin controlar y la ira explosiva pueden arruinar muchas cosas en nuestras vidas. Para aconsejar a otros en sus problemas, nosotros mismos debemos haber tenido la victoria sobre los nuestros. Gracias por su fiel sintonía. Será hasta una próxima audición donde Dios nos permita seguir presentando Conquistadores. No se pierda el próximo programa, porque vamos a estar hablando de Moisés, el libertador. Conquistadores, enseñanzas prácticas de personajes de la Biblia, porque somos llamados a triunfar.